Enfócate en ti mismo y cambia tu energía. Déjame preguntarte algo que casi nadie se atreve a preguntarse. ¿Quién eres realmente cuando nadie te observa? ¿Qué energía estás sosteniendo ahora mismo? ¿Qué pensamientos repites cuando el ruido del mundo se apaga? Porque hay una verdad incómoda que transforma vidas cuando finalmente la ves. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde va tu energía, ahí se está creando tu vida, incluso cuando no eres consciente de ello. Si tu atención está dispersa en el pasado, en lo que otros piensan de ti, en conversaciones que ya terminaron, en miedos que aún no han ocurrido, entonces estás regalando tu poder sin darte cuenta. Estás filtrando tu energía hacia realidades que no te pertenecen. Pero ¿qué pasaría si hoy, solo por hoy, decidieras enfocarte en ti mismo y cambiar tu energía? No como una frase bonita. No como motivación pasajera, sino como un acto profundo de soberanía interior. Hoy no te hablo como alguien que lo leyó en un libro. Te hablo como alguien que lo vivió, lo perdió y tuvo que recuperarlo conscientemente. Este video no es para verlo una sola vez. Si realmente quieres que algo se reconfigure dentro de ti, debes escucharlo durante 21 días seguidos. Y quiero que ahora mismo escribas en los comentarios la fecha exacta en la que comienzas. Esa fecha se convertirá en un ancla, un punto de quiebre energético, un antes y un después que tu mente y tu cuerpo van a recordar. Porque cuando empiezas a enfocarte en ti mismo y a cambiar tu energía de forma sostenida, algo se rompe. Se rompe el piloto automático. Se rompe la identidad vieja. Se rompe la forma en que la realidad te ha estado respondiendo. La mayoría de las personas creen que están enfocadas en crecer, en sanar, en avanzar. Pero si observas con honestidad, verás que su atención sigue atrapada en el pasado. En el miedo. En la duda. En historias que ya no existen pero siguen consumiendo energía como si estuvieran ocurriendo ahora. Y mientras tu energía esté fragmentada, tu vida también lo estará. Tu mente fue diseñada para sobrevivir, no para crear. Por eso se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Incluso cuando lo conocido limita. Si cada mañana despiertas con los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas reacciones, estás reforzando la misma realidad día tras día. Tu cerebro es un registro del pasado. Y si no intervienes conscientemente, seguirá reproduciendo los mismos patrones como un eco interminable. Imagina tu atención como un rayo de luz. Cuando está disperso, no tiene fuerza. No transforma nada. Pero cuando ese rayo se concentra en un solo punto, puede atravesar incluso el metal más duro. Así funciona tu energía. Cada vez que te enfocas en el miedo, en lo que falta, en lo que salió mal, estás alimentando esas realidades. Les estás dando vida. Les estás dando continuidad. Pero cuando decides enfocarte en quien estás eligiendo ser, incluso antes de verlo reflejado afuera, algo comienza a reorganizarse dentro de ti. Aquí es donde la mayoría se rinde. Porque quieren pruebas antes de cambiar. Quieren resultados antes de creer. Quieren ver para recién entonces confiar. Y el universo no funciona así. Primero cambias tu enfoque. Luego cambia tu energía. Y solo después la realidad se ajusta. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que hay una versión tuya esperando ser activada. Una versión que no vive reaccionando. Que no se define por el pasado. Que no entrega su energía a cualquier estímulo. Quiero que me escribas ahora mismo en los comentarios una sola palabra. Presente. Solo eso. Porque este proceso empieza aquí. En este instante.
Y quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte algo que casi nadie entiende sobre por qué muchas personas meditan, visualizan y repiten afirmaciones durante años, y aún así no cambian su realidad. La recompensa está al final, pero solo si permaneces. Cuando no eres consciente de dónde está tu enfoque, tu energía se filtra sin control. La mayoría de las personas vive reaccionando. Se despiertan y lo primero que hacen es entregarle su atención al teléfono, a las noticias, a problemas que no pueden resolver en ese momento. Antes de que el día comience, ya están drenados. Y entonces dicen que están cansados. Pero no es cansancio físico. Es agotamiento energético. Porque pensar sin dirección consume energía. Sentir emociones repetidas del pasado consume energía. Vivir en alerta constante consume energía. Las emociones son el lenguaje del cuerpo. Y cuando repites las mismas emociones una y otra vez, tu cuerpo se vuelve adicto a ellas. Aunque sean dolorosas. Aunque te destruyan lentamente. El cuerpo no distingue entre placer y sufrimiento. Solo reconoce familiaridad. Por eso muchas personas dicen querer cambiar, pero regresan una y otra vez a la misma versión de sí mismas. Porque esa versión es conocida. Es predecible. Es segura para el sistema nervioso, aunque no sea sana. El verdadero cambio comienza cuando decides enfocarte en ti mismo y cambiar tu energía incluso cuando tu mente se resiste. Incluso cuando el pasado intenta reclamarte. Incluso cuando no hay pruebas externas. Tu pasado solo tiene poder si sigues mirándolo. El momento en que retiras tu atención, comienza a debilitarse. Tu cerebro no sabe si algo es real o imaginado. Si revives el pasado, tu cuerpo lo vive como presente. Libera las mismas sustancias químicas. Refuerza las mismas conexiones neuronales. Pero aquí está la clave que casi nadie utiliza correctamente. Puedes usar ese mismo mecanismo para crear una nueva identidad. Una nueva energía. Un nuevo futuro. No basta con decir quiero cambiar. Debes empezar a pensar, sentir y actuar como si ya fueras esa versión que estás eligiendo. Y aquí es donde muchos abandonan. Porque el viejo yo grita. Recuerda errores. Trae culpa. Trae dudas. Pero cada vez que eliges no engancharte, estás debilitando esa identidad antigua. Quédate conmigo. Porque en el siguiente bloque voy a mostrarte por qué cambiar tu entorno, tus hábitos y tu enfoque diario reconfigura literalmente tu biología. Y por qué si aplicas esto durante 21 días exactos, algo irreversible comienza a ocurrir dentro de ti. Si esto está resonando contigo, dale like ahora. No por el algoritmo, sino como un acto simbólico. Porque estás eligiendo enfocarte en ti mismo. Y empezar a cambiar tu energía. Y recuerda, al final te voy a hablar de un video que conecta directamente con este proceso, uno que muchas personas no están listas para escuchar, pero que dispara el siguiente nivel de transformación. Continúa cuando quieras. Quiero que imagines esto conmigo. Te despiertas mañana. Abres los ojos. Y por un segundo, antes de que tu mente recuerde quién eras ayer, existe un espacio. Un silencio. Un vacío mínimo. Pero real. Y en ese vacío, tienes una elección que casi nadie ve. Puedes volver a ser la misma persona, con el mismo diálogo interno, con la misma emoción vieja apretándote el pecho, con la misma ansiedad por anticipar lo que podría salir mal. O puedes hacer algo distinto. Puedes enfocarte en ti mismo y cambiar tu energía antes de que el mundo te la robe. La mayoría no falla por falta de talento, ni por falta de oportunidades.
falla porque entrega su energía en los primeros 5 minutos del día. La regala a un mensaje, a una noticia, a una comparación, a una memoria, a una conversación mental que no tiene fin. Y después se preguntan por qué se sienten drenados, por qué no avanzan, por qué no se sienten inspirados, porque su vida se siente igual aunque pasen los años. Porque no están viviendo. Están repitiendo. Cuando digo que tu cerebro es un registro del pasado, no es una metáfora bonita. Es literal. Cada hábito, cada reacción, cada emoción repetida deja un camino marcado. Y tu mente, por economía, elige ese camino una y otra vez. La supervivencia ama lo conocido. Pero el destino no está en lo conocido. El destino está en el punto exacto donde tú decides romper el patrón. Y ese punto casi siempre aparece en momentos pequeños. En detalles mínimos. En decisiones que nadie aplaude. Nadie ve. Nadie celebra. Como cuando decides no revisar el teléfono apenas despiertas. Como cuando eliges respirar profundo antes de responder un mensaje que te activa. Como cuando dejas de darle energía a una discusión que antes te tragaba. Parece poco. Pero es enorme. Porque estás entrenando a tu sistema nervioso a obedecerte a ti. Estás volviendo a ser dueño de tu atención. Y atención es energía. Ahora voy a decirte algo que puede incomodarte. Muchos creen que el cambio es cuestión de entender, de aprender, de escuchar más información. Pero no. El cambio es cuestión de identidad. Tú no cambias porque entiendes. Tú cambias cuando dejas de alimentar la identidad que eras. Y esa identidad se alimenta de 3 cosas: de tus pensamientos automáticos, de tus emociones habituales y de tu entorno. Tu entorno es más poderoso de lo que te imaginas. Tu cama, tu casa, tu escritorio, la ruta que tomas, la música que escuchas, la gente con la que hablas, las pantallas que consumes. Todo eso son interruptores que encienden versiones específicas de ti. Hay lugares que te devuelven al pasado sin que te des cuenta. Hay personas que con una frase te regresan a una identidad vieja. Y tú crees que eres débil, pero no es debilidad. Es condicionamiento. Tu cuerpo aprendió a ser tú en ciertos escenarios. Por eso, cuando alguien intenta transformarse sin modificar su entorno, es como si quisiera apagar un incendio mientras sigue echando gasolina. Cambiar tu energía no es algo abstracto. Es táctico. Es preciso. Y aquí viene la primera parte del método real. Durante los próximos 21 días, necesitas crear una señal clara para tu cerebro de que algo cambió. No una señal simbólica. Una señal biológica. Porque tu mente puede mentir, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo sabe cuando sigues en lo mismo. Tu cuerpo sabe cuando estás actuando. Tu cuerpo sabe cuando de verdad decidiste. Por eso el primer paso es interrumpir lo familiar. No tienes que mudarte de país. No tienes que cambiar toda tu vida hoy. Pero sí tienes que hacer algo que tu mente no espere. Algo simple, pero deliberado. Si siempre tomas el mismo vaso al despertar, toma otro. Si siempre miras el teléfono, no lo mires por 10 minutos. Si siempre empiezas el día pensando en problemas, empieza pensando en una sola intención. Si siempre desayunas con ruido, desayuna con silencio. Son microrupturas. Y esas microrupturas le dicen al cerebro, no estamos repitiendo. Estamos creando. Ahora escucha esto con mucha atención. Cuando interrumpes lo familiar, se abre una grieta.
Y en esa grieta aparece la posibilidad de una nueva energía. La mayoría nunca entra en esa grieta. La mayoría se asusta. Porque lo desconocido se siente como vacío. Como pérdida de control. Pero ese vacío es sagrado. Porque ahí no está tu pasado. Ahí no están tus excusas. Ahí no está la persona que fuiste. Ahí puede aparecer la persona que estás eligiendo ser. Y si tú te quedas ahí el tiempo suficiente, empiezas a reconfigurar algo más profundo que el pensamiento. Reconfiguras tu emoción base. La emoción base es esa sensación que te acompaña aunque no haya motivo. Es la nube que se instala por detrás. A veces es ansiedad. A veces es culpa. A veces es irritación. A veces es tristeza. Y lo más peligroso de esa emoción base es que se vuelve normal. Tú crees que así eres. Pero no es tu esencia. Es tu química habitual. Es tu cuerpo adicto a un estado. Por eso hay personas que, incluso cuando todo va bien, se sienten inquietas. Se sienten incómodas. Como si esperaran un golpe. Como si no merecieran estar en paz. Porque la paz no es familiar para su cuerpo. Y tu cuerpo siempre intenta llevarte a lo familiar, no a lo mejor. Aquí es donde entra la parte esotérica, la parte que casi nadie explica sin adornos. Tu energía no solo responde a lo que pasa afuera. Tu energía responde a la historia que mantienes viva adentro. Hay historias invisibles que te controlan. Historias como, tengo que estar alerta. Historias como, si me relajo, algo malo pasa. Historias como, si me va bien, alguien me envidia. Historias como, si cambio, pierdo a los míos. Esas historias son contratos internos. Y tú las firmas cada día con tu atención. Ahora te voy a dar una instrucción concreta, directa, sin misterio. Durante 21 días, cuando aparezca un pensamiento que te drene, no lo discutas. No pelees con él. No intentes convencerte. Solo haz esto. Detente. Respira. Y pregúntate, ¿esto alimenta mi futuro o alimenta mi pasado? Nada más. Esa pregunta es una espada. Esa pregunta corta. Y cuando te respondes con honestidad, ya no puedes volver a fingir que no sabías. Porque el pasado se alimenta de tu inconsciencia. El futuro se alimenta de tu presencia. Y cada vez que eliges el futuro, aunque sea por 10 segundos, tu energía cambia. Ahora mismo quiero que hagas algo. Quiero que escribas en los comentarios la fecha en la que empezaste este proceso, si ya lo hiciste, y si no lo hiciste aún, escríbela ahora. Y agrega esto, estoy listo. No es para mí. Es para ti. Porque cuando lo escribes, tu mente lo registra como un compromiso. Y el compromiso crea dirección. Y la dirección crea enfoque. Y el enfoque crea energía concentrada. Y una energía concentrada cambia destinos. Si estás sintiendo que algo dentro de ti se está encendiendo, suscríbete ahora. No porque quieras videos, sino porque estás entrando en un proceso. Y los procesos necesitan continuidad. Ahora viene la parte que la gente no espera. Hay un momento, en medio de estos 21 días, donde tu mente va a intentar sabotearte con una frase específica. Te va a decir, esto no está funcionando. Y lo va a decir justo antes de que funcione. Así opera el viejo yo. Porque el viejo yo no quiere morir. El viejo yo no quiere quedarse sin control. Entonces inventa urgencias, inventa dudas, inventa excusas, inventa comparaciones. Y tú, si no estás atento, vuelves al patrón. Por eso necesitas reconocer la señal.
La señal es cuando comienzas a sentir una incomodidad rara, como si te faltara algo. Como si estuvieras perdiendo una parte de ti. Y sí, estás perdiendo una parte de ti. La parte que te mantenía igual. La parte que vivía en automático. La parte que reaccionaba. La parte que se drenaba. Esa parte va a suplicar atención. No se la des. Dale atención a lo que estás construyendo. Porque aquí viene la recompensa de la que te hablé. Al final de este video voy a mostrarte cómo detectar el punto exacto donde tu energía se fuga cada día sin que lo notes, y cómo sellar esa fuga con una técnica simple que cambia tu estado en menos de 1 minuto. Pero antes necesito que entiendas esto, porque si no, vas a repetir el mismo error que repite casi todo el mundo. No basta con enfocarte en cosas positivas. Si tu cuerpo sigue atado a la emoción vieja, vas a pensar bonito, pero sentir lo mismo. Y lo que sientes manda más que lo que piensas. Por eso muchas personas visualizan, repiten afirmaciones, y aún así su realidad no cambia. Porque su emoción base sigue siendo la misma. Y su energía, aunque cambie la frase, sigue emanando el mismo mensaje. Es como ponerle un perfume nuevo a una habitación que sigue sucia. La fragancia no cambia la estructura. Solo la tapa. Y tú no estás aquí para tapar. Estás aquí para transformar. Y en el siguiente bloque voy a llevarte a la parte más poderosa. La parte donde aprendes a diseñar tu entorno como un templo de enfoque. A elegir con precisión qué personas, qué contenidos y qué rutinas alimentan tu energía y cuáles la devoran. Y voy a proponerte un desafío que, si lo cumples, te va a mostrar algo escalofriante sobre ti mismo. Algo que te va a dar poder. Ahora, antes de seguir, te dejo sembrado esto. Tengo otro video que conecta de forma brutal con este proceso y que dispara tu transformación al siguiente nivel. Se llama El día que tu mente se dio cuenta de que ya no te controla. Si quieres que lo publique o que lo deje como el siguiente paso de esta serie, escribe en los comentarios, quiero el siguiente. Y quédate, porque lo que viene ahora es la parte donde tu energía deja de ser teoría y se vuelve una herramienta real. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a enfocarte en ti mismo y a cambiar tu energía. No todo mejora de inmediato. De hecho, durante un tramo del proceso, todo parece volverse más intenso. No porque estés fallando, sino porque estás despertando. Cuando comienzas a retirar tu energía de lo externo y la traes de vuelta hacia ti, lo primero que ocurre es que empiezas a ver con claridad. Y la claridad, al principio, incomoda. Ves que conversaciones te drenan. Ves que personas activan versiones de ti que ya no quieres sostener. Ves que hábitos te roban fuerza sin que antes lo notaras. Ves cuánto de tu día estaba siendo vivido en automático. Y eso puede doler. Porque hay una etapa silenciosa en toda transformación real donde te das cuenta de algo perturbador. Gran parte de tu cansancio no venía de lo que hacías. Venía de lo que tolerabas. Tolerabas pensamientos que no eran tuyos. Tolerabas emociones heredadas. Tolerabas expectativas ajenas. Tolerabas una identidad vieja solo por no incomodar a otros. Y cada acto de tolerancia era una fuga de energía. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Tu energía no se pierde de golpe. Se fuga en pequeñas grietas invisibles. Una conversación que no querías tener. Un mensaje que respondiste por culpa. Un pensamiento que repetiste por costumbre. Una comparación silenciosa que te hizo dudar de ti. Nada de eso parece grave por separado. Pero sumado, te deja vacío.
Por eso, cuando empiezas a enfocarte en ti mismo, tu sistema entra en resistencia. Porque tu energía ya no está disponible para todos. Y aquí aparece el miedo que nadie quiere nombrar. El miedo a cambiar y quedarte solo. El miedo a crecer y dejar atrás versiones tuyas que otros prefieren. El miedo a descubrir que no todo lo que sostienes te pertenece. Ese miedo no es señal de retroceso. Es señal de cruce. Estás cruzando un umbral. Y en ese umbral ocurre algo decisivo. Empiezas a sentirte extraño en tu propia vida. Las mismas rutinas ya no te llenan. Las mismas conversaciones ya no te satisfacen. Los mismos estímulos ya no te entretienen. Y tu mente interpreta eso como pérdida. Pero no es pérdida. Es recalibración. Tu energía está dejando de resonar con lo que antes la capturaba. Y eso, aunque no lo parezca, es una victoria. Aquí es donde muchas personas se sabotean. Porque confunden incomodidad con error. Creen que si algo se siente raro, entonces están haciendo algo mal. Pero lo que se siente raro no es el cambio. Lo que se siente raro es no volver atrás. Cuando decides enfocarte en ti mismo de verdad, hay cosas que ya no puedes ignorar. Empiezas a notar cómo tu cuerpo reacciona a ciertos ambientes. Cómo se tensa con ciertas personas. Cómo se expande en ciertos silencios. Tu cuerpo siempre supo. Solo que ahora lo estás escuchando. Y escuchar el cuerpo es una de las formas más rápidas de cambiar tu energía. Porque el cuerpo no negocia con historias. El cuerpo responde a estados. Y cada estado que sostiene se convierte en señal. Señal química. Señal eléctrica. Señal emocional. Por eso no basta con pensar distinto. Si tu cuerpo sigue anclado a la misma emoción base, tu energía no cambia. Puedes decir palabras nuevas con una química vieja. Y la química siempre gana. Aquí es donde entra una práctica que separa a quienes transforman su vida de quienes solo la analizan. Durante estos 21 días, necesitas elegir conscientemente una emoción elevada y entrenar a tu cuerpo a habitarla, incluso sin motivo. No cuando todo salga bien. No cuando tengas pruebas. No cuando otros cambien. Ahora. Porque el cuerpo aprende por repetición, no por lógica. Si esperas a sentirte bien para elevar tu energía, vas a esperar eternamente. Pero si elevas tu energía primero, el cuerpo comienza a adaptarse. Y cuando el cuerpo se adapta, la mente se alinea. Esto es contraintuitivo. Por eso funciona. La mayoría vive esperando estímulos externos para sentirse diferente. Un mensaje. Un logro. Un reconocimiento. Un resultado. Y mientras esperan, su energía sigue emitiendo el mismo patrón. Tú estás aprendiendo a hacer lo opuesto. A generar el estado primero. A convertirte en la fuente. A dejar de reaccionar y empezar a emitir. Cuando haces esto, ocurre algo muy extraño. La realidad comienza a responder de maneras inesperadas. Personas que se alejan sin conflicto. Situaciones que se resuelven sin lucha. Oportunidades que aparecen sin esfuerzo forzado. No porque estés controlando nada, sino porque ya no estás interfiriendo con tu energía. Ahora escucha esto con atención, porque aquí se revela una verdad incómoda. Muchas personas dicen querer paz, pero están adictas al conflicto. Dicen querer abundancia, pero están acostumbradas a la carencia. Dicen querer amor, pero se sienten incómodas con la estabilidad. Porque esos estados no son familiares para su cuerpo. Y el cuerpo, cuando no reconoce un estado, intenta expulsarlo.
Por eso cuando algo bueno llega, aparece sabotaje. Cuando hay calma, aparece ansiedad. Cuando hay silencio, aparece ruido mental. No porque algo esté mal, sino porque tu sistema está desprogramándose. Y todo sistema, cuando cambia, entra en fase de ajuste. Esta fase es crítica, porque aquí decides si vuelves a lo conocido o te quedas en lo verdadero. Y quiero que lo sepas ahora. Si en algún momento durante estos 21 días sientes ganas de abandonar, de distraerte, de decir esto no es para mí, detente. Ese pensamiento no es tuyo. Es la voz del patrón que se está quedando sin alimento. Y cuando un patrón se debilita, grita. No para alertarte, sino para sobrevivir. Tu trabajo no es pelear con esa voz. Tu trabajo es no obedecerla. Solo eso. No obedecerla. Cada vez que no la obedeces, tu energía se consolida. Cada vez que no reaccionas, tu campo se fortalece. Cada vez que eliges presencia en lugar de impulso, algo profundo se reordena. Ahora quiero que interactúes conmigo. Escribe en los comentarios esto, tal como lo sientes. Estoy cambiando aunque incomode. No es una frase motivacional. Es una declaración energética. Y cuando la escribes, tu mente la registra como dirección. Si este contenido está resonando, dale like ahora. No para apoyar un canal, para sellar un acto interno. Porque estás eligiendo conscientemente enfocarte en ti mismo y cambiar tu energía. Y ahora voy a llevarte a una parte aún más delicada. La parte donde descubres que no toda distracción es externa. Hay distracciones internas. Pensamientos que aparecen justo cuando estás en silencio. Recuerdos que emergen cuando estás en calma. Urgencias falsas que surgen cuando estás a punto de profundizar. Eso no es casual. Es el último recurso del viejo sistema. Y aquí viene una revelación. La mente no teme al esfuerzo. Teme al vacío. Porque en el vacío, pierde control. Por eso llena todo con ruido. Pero si tú permaneces en el vacío el tiempo suficiente, algo sucede. La energía se reorganiza sola. No tienes que empujar. No tienes que forzar. No tienes que controlar. Solo sostener. Presencia. Y en el siguiente bloque voy a mostrarte cómo usar el vacío conscientemente. Cómo entrar en ese espacio sin perderte. Cómo convertirlo en una cámara de transformación. Y también voy a revelarte el punto exacto del día donde la mayoría pierde su energía sin darse cuenta y cómo sellarlo con una práctica de menos de 1 minuto. Quédate. Porque si llegaste hasta aquí, no estás aquí por accidente. Y recuerda, al final de este viaje, te voy a entregar la pieza que completa todo este proceso. La recompensa no es información. Es poder. Hay un momento del día que casi nadie observa. Un instante pequeño. Silencioso. Un punto ciego. Y sin embargo, en ese punto exacto, la mayoría pierde más energía que en cualquier otro. No ocurre cuando estás cansado. No ocurre cuando estás trabajando. No ocurre cuando estás rodeado de gente. Ocurre cuando no pasa nada. Cuando el estímulo desaparece. Cuando el ruido baja. Cuando no hay una tarea urgente ocupando tu mente. Ahí aparece el reflejo. El reflejo de llenar el vacío. Y ese reflejo es el ladrón silencioso de tu energía. Porque el vacío no es ausencia. Es potencia. Pero como no estamos entrenados para habitarlo, lo evitamos. Lo llenamos con pensamientos. Con recuerdos. Con preocupaciones. Con pantallas.
con distracciones innecesarias. Y cada vez que lo hacemos, interrumpimos el proceso de reorganización interna. El vacío es el espacio donde tu energía se recalibra sola. No necesita órdenes. No necesita esfuerzo. No necesita afirmaciones. Solo necesita que no interfieras. Pero tu mente fue entrenada para intervenir, para comentar, para anticipar, para resolver, para llenar. Por eso, cuando decides enfocarte en ti mismo de verdad, una de las habilidades más importantes que debes desarrollar no es pensar mejor. Es no pensar. No como evasión. No como negación. Sino como presencia pura. Y aquí viene algo que muy pocos comprenden. El vacío no es pasividad. Es autoridad interna. Porque solo quien no necesita llenar el espacio con ruido puede sostener su energía intacta. Durante estos 21 días vas a empezar a notar algo extraño. Momentos donde antes reaccionabas y ahora no. Instantes donde antes te apresurabas y ahora esperas. Situaciones donde antes explicabas y ahora callas. Y ese silencio no es debilidad. Es integración. Es tu energía regresando a ti. Cuando dejas de reaccionar, tu energía deja de dispersarse. Cuando dejas de explicar, tu campo se fortalece. Cuando dejas de justificarte, algo profundo se alinea. Esto incomoda a otros. Porque estaban acostumbrados a que tu energía estuviera disponible. Pero tú no estás aquí para sostener expectativas ajenas. Estás aquí para habitar tu centro. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí se revela una ley invisible. Tu energía siempre está respondiendo a algo. O a estímulos externos. O a tu intención interna. Si no eliges conscientemente a qué responde, responderá por inercia. Y la inercia siempre reproduce el pasado. Por eso el vacío es tan poderoso. Porque en el vacío, la inercia se detiene. Y cuando se detiene, aparece la posibilidad. Pero la posibilidad no llega con fuegos artificiales. Llega como incomodidad. Como silencio. Como sensación de no saber. Y ahí es donde la mayoría huye. Porque confunden no saber con perder control. Pero no saber es el inicio de la creación. Toda transformación profunda comienza con un no saber. No saber quién eres sin tus viejas reacciones. No saber cómo responder sin tus viejos patrones. No saber qué hacer cuando no estás drenando energía. Y ese no saber es sagrado. Porque es el espacio donde nace una identidad nueva. Durante este proceso, tu mente va a intentar recuperar control de una forma muy específica. Va a querer analizarlo todo. Va a preguntarse si lo estás haciendo bien. Si está funcionando. Si debería sentirse distinto. Ese análisis no es curiosidad. Es miedo disfrazado de lógica. El miedo a soltar la referencia conocida. Y aquí viene la práctica que cambia todo. Cuando entres en un momento de vacío, no intentes llenarlo. No lo expliques. No lo etiquetes. No lo juzgues. Solo siente el cuerpo. Siente el peso. Siente la respiración. Siente la presencia. Nada más. Eso es suficiente. Porque cuando el cuerpo está presente, la mente pierde autoridad. Y cuando la mente pierde autoridad, la energía se ordena. Ahora voy a decirte algo que no vas a escuchar en la mayoría de los discursos. No todas las personas están destinadas a sostener una energía elevada. No porque no puedan, sino porque no quieren soltar los beneficios ocultos de su estado actual. El drama da identidad.
El sufrimiento da pertenencia. La queja da conexión. Cuando elevas tu energía, esas dinámicas se rompen. Y muchas personas no están dispuestas a pagar ese precio. Tú sí lo estás. Por eso estás aquí. Por eso este mensaje te está atravesando. Pero necesitas saber esto para no confundirte. Habrá momentos donde te sentirás separado. No solo de otros, sino de quién eras. Y ese duelo es real. Porque estás dejando morir una versión tuya. No una versión falsa. Una versión adaptativa. Una versión que te protegió cuando no sabías hacerlo de otra manera. Agradece esa versión. Y déjala ir. Porque ya no la necesitas. Ahora quiero que hagas algo importante. En los comentarios, escribe esto. Estoy aprendiendo a habitar el vacío. No para mí. Para ti. Porque cuando nombras el proceso, lo integras. Y cuando lo integras, tu energía se estabiliza. Si este mensaje está abriendo algo dentro de ti, suscríbete ahora. No por el contenido. Por el camino. Porque lo que viene no es cómodo, pero es verdadero. Y ahora llegamos a una parte crucial. Te dije que iba a revelarte el punto exacto del día donde la mayoría pierde su energía sin notarlo. Y ese punto es la transición. El momento entre una actividad y otra. Entre trabajo y descanso. Entre conversación y silencio. Entre día y noche. Ahí es donde la mente se queda abierta. Y lo que entra en ese espacio se instala profundo. Por eso, lo que haces en esos momentos define tu energía más que lo que haces cuando estás ocupado. La mayoría llena esas transiciones con estímulos rápidos. Teléfono. Redes. Ruido. Y sin saberlo, programan su estado siguiente. En el próximo bloque te voy a enseñar cómo sellar esas transiciones. Cómo usar menos de un minuto para resetear tu energía. Cómo evitar que el día te arrastre. Cómo cerrar ciclos internos sin cargar residuos. Y te voy a mostrar por qué quien domina las transiciones, domina su vida. Quédate. Porque esto es lo que separa a quienes cambian para siempre de quienes solo tienen momentos de claridad. Las transiciones son portales. Aunque nadie te lo haya dicho así. No son pausas. No son espacios muertos. Son umbrales energéticos. Y la mayoría los cruza inconsciente. Pasan de una conversación a otra sin cerrar nada. De una tarea a otra sin soltar nada. De un día a la noche cargando todo lo que no procesaron. Y luego se preguntan por qué su energía se siente pesada. ¿Por qué duermen cansados? ¿Por qué despiertan ya agotados? Porque nunca cerraron. Tu energía no se renueva sola si no le das un punto de cierre. Por eso quiero enseñarte ahora una práctica que parece simple, pero es profundamente disruptiva si la haces durante 21 días. Esta práctica no es mental. No es emocional. Es energética. Y ocurre en menos de un minuto. Cada vez que termines algo, lo que sea, antes de pasar a lo siguiente, detente. No hagas nada más. Respira lento una sola vez. Y di internamente, sin palabras bonitas, sin afirmaciones largas, solo esto. Aquí termina. Eso es todo. Ese gesto corta el arrastre. Ese gesto le dice a tu sistema que no necesita seguir cargando lo que ya pasó. Y cuando no cargas, tu energía queda disponible. La mayoría vive en superposición. Emociones del trabajo mezcladas con la casa. Conversaciones pasadas mezcladas con el presente. Expectativas futuras contaminando el ahora.
Y esa mezcla constante es una fuga energética permanente. Sellar transiciones es recuperar soberanía. Ahora escucha esto, porque aquí ocurre algo muy interesante. Cuando empiezas a cerrar transiciones conscientemente, tu mente empieza a resistirse. Porque el arrastre le da continuidad al viejo yo. Si cierras, el patrón se queda sin hilo. Y sin hilo, se desarma. Por eso, durante estos 21 días, vas a sentir que algo dentro de ti quiere apurarse. Quiere saltar rápido a lo siguiente. Quiere llenar. Quiere distraerse. No es ansiedad. Es abstinencia energética. Tu sistema estaba acostumbrado a dispersarse. Ahora está aprendiendo a concentrarse. Y la concentración, al principio, incomoda. Pero luego empodera. Cuando dominas las transiciones, ocurre algo que cambia todo. Empiezas a estar realmente presente. No presente como concepto. Presente como estado corporal. Y cuando estás presente, tu energía deja de fragmentarse. Eso es lo que casi nadie entiende. La energía no se eleva solo con pensamientos elevados. Se eleva cuando no se pierde. Y tú has perdido energía durante años sin darte cuenta. No por debilidad. Por falta de cierre. Ahora quiero que observes algo. Las personas que parecen más centradas no hacen más cosas. Hacen menos, pero completas. Cierran conversaciones. Cierran emociones. Cierran días. Y al cerrar, liberan espacio. Ese espacio es poder. Porque donde hay espacio, hay dirección. Donde hay dirección, hay enfoque. Y donde hay enfoque, hay energía alineada. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué pasaría si dejaras de vivir arrastrando? Arrastrando el pasado. Arrastrando emociones ajenas. Arrastrando expectativas que no son tuyas. ¿Qué versión de ti emergería? Esa versión ya existe. Solo que está cubierta por capas de ruido no resuelto. Y cada transición sellada quita una capa. Ahora voy a decirte algo que puede cambiar cómo te relacionas con el tiempo. El tiempo no te cansa. Te cansa lo inconcluso. Te cansa lo que quedó abierto. Te cansa lo que no cerraste emocionalmente. Por eso hay personas que descansan 8 horas y despiertan cansadas. Porque su energía sigue trabajando en segundo plano. Cerrando historias que nunca terminaron. Sellar transiciones es cerrar microhistorias. Y cada microhistoria cerrada devuelve energía vital. Si estás haciendo este proceso conmigo, escribe en los comentarios esto. Estoy aprendiendo a cerrar. No como frase bonita. Como decisión. Y si estás comprometido con estos 21 días, dale like ahora. No por mí. Por tu sistema nervioso. Porque cada gesto consciente refuerza el nuevo patrón. Ahora viene una parte que muy pocos esperan. Cuando empiezas a cerrar transiciones, algo sucede con las personas a tu alrededor. Algunas se sienten incómodas. Porque ya no te llevas su carga. Porque ya no reaccionas como antes. Porque ya no estás disponible para lo inconcluso de otros. Y eso revela dinámicas. No para que juzgues. Para que veas. Tu energía empieza a poner límites sin palabras. Y eso es autoridad real. No necesitas explicar. No necesitas justificar. Tu campo hace el trabajo. Aquí es donde muchas personas retroceden. Porque confunden culpa con empatía. Creen que cuidarse es abandonar. Pero no es así. Cuidarte es dejar de abandonarte. Y cuando dejas de abandonarte, tu energía cambia de frecuencia.
empieza a ser coherente. Empieza a ser íntegra. Empieza a ser clara. Y la claridad, aunque no lo parezca, es profundamente magnética. Ahora quiero llevarte a un punto más profundo. Hay una transición que casi nadie cierra correctamente. La transición al dormir. Ese momento define más de tu energía futura que cualquier pensamiento diurno. Porque el estado con el que duermes es el estado que tu cuerpo memoriza. Y si te duermes arrastrando el día se imprime. En el siguiente bloque voy a enseñarte cómo cerrar el día sin rituales complicados. Cómo limpiar tu campo antes de dormir. Cómo evitar que el inconsciente siga repitiendo. Y cómo usar el sueño como aliado energético, no como escape. Quédate. Porque esto es donde muchos procesos fracasan. O se consolidan para siempre. La noche no es descanso. La noche es programación. Y casi nadie lo sabe. Creen que dormir es apagar el cuerpo. Pero dormir es abrir el inconsciente. El estado con el que te acuestas es el estado que tu sistema toma como referencia. No lo que pensaste durante el día. No lo que dijiste. Sino lo que sentías cuando soltaste el control. Por eso hay personas que hacen todo bien, meditan, trabajan su enfoque, cuidan su energía durante el día. Y aún así despiertan con la misma sensación. Porque se duermen arrastrando conversaciones, arrastrando culpas, arrastrando pendientes emocionales. Y el inconsciente no discute, solo registra. Durante años, te has dormido con la misma emoción base. Tal vez tensión. Tal vez preocupación. Tal vez una inquietud silenciosa que no sabes explicar. Y tu cuerpo aprendió que ese es el estado normal. Ahora vamos a cambiar eso. No con rituales largos. No con técnicas complicadas. Sino con una intervención precisa. Antes de dormir, hay un momento donde tu mente se ablanda. No está alerta. No está lógica. No está defensiva. Ese momento es una puerta. Y lo que atraviesa esa puerta se imprime profundo. Por eso quiero que hagas esto durante los próximos 21 días. Justo antes de cerrar los ojos, coloca una mano en el pecho. No para sentir algo especial. Solo para anclarte. Respira lento una vez. Y di internamente, sin palabras elaboradas, sin visualizaciones forzadas, solo esto. Hoy termino aquí. Nada más. Ese gesto parece simple, pero le dice a tu sistema algo muy poderoso. Le dice que no necesita seguir resolviendo. Que no necesita seguir vigilando. Que no necesita seguir cargando. Le dice que puede soltar. Y cuando el cuerpo suelta, la energía se reordena sola. La mayoría no duerme. Se desconecta. Y desconectarse no es descansar. Descansar es cerrar. Cuando cierras el día conscientemente, tu energía no se dispersa durante la noche. Se integra. Y cuando se integra, algo muy interesante ocurre. Tus sueños cambian. No necesariamente se vuelven agradables. Se vuelven claros. Empiezas a procesar. Empiezas a liberar. Empiezas a ver símbolos que antes no aparecían. Eso no es casualidad. Es tu inconsciente reorganizándose sin interferencia. Ahora voy a decirte algo que muy pocos aceptan. Si te cuesta dormir, no es insomnio. Es hipercontrol. Es un sistema que no sabe cómo soltar. Y el control, aunque parezca seguridad, es una forma de miedo. Miedo a que algo pase si no estás atento. Miedo a que algo se pierda si no vigilas.
pero la verdadera seguridad no está en vigilar. Está en confiar en tu capacidad de responder. Cuando cierras el día conscientemente, estás entrenando esa confianza. Estás diciéndole a tu sistema que ya no necesita estar en guardia. Y eso, a nivel energético, es una liberación enorme. Ahora escucha esto con atención. El sueño no es pasivo. Durante el sueño, tu cerebro consolida patrones. Refuerza rutas neuronales. Integra emociones. Si te duermes con una emoción elevada, aunque no tenga motivo externo, esa emoción se consolida. Y al despertar, te resulta más accesible. Por eso este proceso de 21 días funciona. No porque hagas algo espectacular, sino porque estás reeducando tu cuerpo en estados nuevos. El cuerpo no aprende por argumentos. Aprende por repetición. Y cada noche que cierras el día conscientemente, estás enseñándole una nueva forma de existir. Ahora quiero que seas honesto contigo. ¿Cuántas noches te has dormido pensando en lo que faltó? En lo que salió mal. En lo que deberías haber dicho. Eso no es reflexión. Eso es programación inversa. Y mañana despiertas con la misma energía. Pero tú estás rompiendo ese ciclo. No con lucha. Con cierre. Si estás haciendo este proceso conmigo, escribe en los comentarios esto. Estoy cerrando mis días. No para que yo lo vea. Para que tu inconsciente lo registre. Porque cuando lo escribes, refuerzas la señal. Y ahora vamos a ir un nivel más profundo. Porque hay algo que ocurre alrededor del día 10 o 11 de este proceso. Algo que muchas personas no esperan. Empiezas a sentirte más vacío. No vacío como tristeza. Vacío como silencio interno. Y ese silencio puede asustar. Porque estabas acostumbrado a ruido. A pensamientos constantes. A emociones superpuestas. Y cuando eso baja, aparece un espacio desconocido. Ese espacio es tu energía sin interferencias. Y aquí ocurre una bifurcación. Algunos vuelven atrás. Buscan estímulos. Buscan drama. Buscan ruido. Otros se quedan. Y quienes se quedan, acceden a algo muy raro hoy en día. Claridad. Claridad sin esfuerzo. Claridad sin análisis. Claridad como estado natural. Empiezas a saber qué hacer sin pensar tanto. A sentir cuándo decir sí y cuándo no. A notar qué te conviene y qué no. Eso no es intuición mística. Es energía no fragmentada. Tu sistema empieza a operar de forma coherente. Y la coherencia es poder. Aquí quiero que recuerdes algo importante. No estás haciendo esto para volverte a alguien diferente. Estás quitando capas. Capas de ruido. Capas de condicionamiento. Capas de reactividad. Y debajo de esas capas, siempre estuvo tu centro. Nunca se fue. Solo estaba cubierto. Ahora, antes de seguir, necesito que hagas algo consciente. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Quiero que escribas en los comentarios la fecha exacta en la que comenzaste este proceso, si aún no lo hiciste, y añade esto. Me quedo hasta el final. Porque el tramo que viene es donde se consolida todo. En el siguiente bloque voy a hablarte de algo que casi nadie relaciona con la energía, pero que la define por completo. Tu diálogo interno. No lo que dices en voz alta. Lo que te dices cuando nadie escucha. Ahí se juega todo. Y voy a mostrarte cómo reprogramarlo sin pelear con él. Sin afirmaciones forzadas. Sin repetir frases vacías.
con una técnica que corta el patrón desde la raíz. Quédate, porque estamos entrando en la parte donde el cambio deja de ser frágil y se vuelve estable. Tu diálogo interno nunca se calla, solo cambia de volumen. Y aunque no lo notes, es la fuerza más constante moldeando tu energía. No son las grandes decisiones las que definen tu vida. Son las microfrases que te dices cuando nadie escucha. Eso que aparece cuando fallas. Eso que murmuras cuando dudas. Eso que te dices justo antes de intentar algo nuevo o de rendirte. Ahí se decide todo. La mayoría intenta cambiar su diálogo interno peleando con él, forzando pensamientos positivos, repitiendo frases que no sienten, convenciéndose de algo que su cuerpo no cree. Y por eso no funciona. Porque tu diálogo interno no responde a órdenes. Responde a coherencia. No le importa lo que dices. Le importa desde donde lo dices. Si dices palabras fuertes desde un cuerpo tenso, el cuerpo manda. Si dices afirmaciones desde una emoción vieja, la emoción gana. Por eso vamos a hacerlo distinto. No vamos a reemplazar pensamientos. Vamos a desactivar el patrón que los genera. Aquí viene algo que muy pocos entienden. Tu diálogo interno no es una voz. Es una respuesta automática a un estado corporal. Cuando tu cuerpo está en alerta, la mente produce pensamientos de control. Cuando tu cuerpo está en carencia, la mente produce pensamientos de comparación. Cuando tu cuerpo está en culpa, la mente produce pensamientos de castigo. No al revés. Por eso intentar cambiar pensamientos sin cambiar el estado es como limpiar humo sin apagar el fuego. Durante estos 21 días, cada vez que notes un pensamiento que te drena, no lo sigas. Pero tampoco lo bloquees. Haz esto. Obsérvalo y luego pregúntate algo muy simple. ¿Desde qué estado estoy pensando esto? No qué estoy pensando. ¿Desde dónde? Esa pregunta desarma el automatismo. Porque el patrón no quiere ser visto. Quiere ser ejecutado. Cuando lo miras, pierde fuerza. Y aquí ocurre algo muy interesante. Empiezas a notar que muchos pensamientos no son tuyos. Son reflejos. Reflejos de cansancio. Reflejos de tensión. Reflejos de hábitos antiguos. Y cuando dejas de identificarte con ellos, algo se libera. No tienes que convencerte de nada. Solo dejar de obedecer. El verdadero poder no está en controlar la mente. Está en no reaccionar a ella. Ahora voy a darte una práctica concreta. Cuando aparezca un pensamiento repetitivo, ese que vuelve una y otra vez, no intentes cambiarlo. Solo di internamente, con neutralidad. Esto es un patrón. Nada más. No lo juzgues. No lo expliques. No lo ataques. Nombrarlo es suficiente. Porque cuando nombras un patrón, dejas de ser él. Y tu energía se reorganiza sola. Esto no es espiritualidad blanda. Es fisiología. El sistema nervioso se calma cuando no hay conflicto interno. Y cuando se calma, la energía deja de filtrarse en lucha. Aquí es donde la mayoría se sorprende. Al dejar de pelear con la mente, los pensamientos pierden intensidad. No desaparecen de inmediato. Pero ya no gobiernan. Se vuelven ruido de fondo. Y tú vuelves al centro. Ahora escucha esto con mucha atención. El diálogo interno más destructivo no es el negativo. Es el inconsciente. El que pasa desapercibido. El que opera como verdad. Frases como siempre me pasa esto. Nunca es suficiente. No soy así. Así soy yo.
Esas frases sellan identidades. Y las identidades sostienen realidades. Tú no necesitas crear una identidad nueva. Necesitas dejar de reforzar la vieja. Y eso se hace retirando atención. No discutiendo. No justificando. No reaccionando. Atención es energía. Cuando dejas de darle atención a un patrón, se debilita. Siempre. Si estás aplicando esto ahora mismo, escribe en los comentarios esto. Estoy observando sin reaccionar. Ese acto refuerza tu posición interna. Y ahora vamos a unir todo. Has aprendido a cerrar transiciones. A cerrar el día. A habitar el vacío. A no obedecer pensamientos automáticos. Todo esto tiene un efecto acumulativo. Tu energía comienza a estabilizarse. Y cuando la energía se estabiliza, ocurre algo que puede sorprenderte. Empiezas a atraer menos caos. No porque lo evites, sino porque ya no resuena contigo. Situaciones que antes te activaban, ahora pasan de largo. Personas que antes te drenaban, ahora se alejan solas. Problemas que antes parecían enormes, ahora se sienten manejables. No es magia. Es coherencia energética. Tu campo ya no vibra en respuesta. Vibra en presencia. Y la presencia es neutralidad. Ahora quiero adelantarte algo importante. En este punto del proceso, muchas personas sienten una tentación. La tentación de explicar. De contarle a otros lo que están haciendo. De justificar su cambio. De buscar validación. No lo hagas. No porque esté mal, sino porque diluye el proceso. La transformación profunda ocurre en silencio. Se consolida sin testigos. Cuando hablas demasiado pronto, el sistema vuelve a buscar aprobación externa. Y la aprobación externa siempre fragmenta. Tu energía necesita intimidad para reordenarse. Guárdala. Protégela. Ahora llegamos a la antesala de la recompensa final. Te dije al inicio que al final de este viaje iba a mostrarte algo que casi nadie entiende sobre por qué tantas personas hacen prácticas durante años y no cambian su realidad. Ya tienes casi todas las piezas. Solo falta una. Y esa pieza tiene que ver con algo que hacemos todos los días sin cuestionarlo. Algo tan normal que nadie lo ve como causa. Algo que define tu energía futura sin que lo notes. En el siguiente bloque voy a revelarte esa pieza. Y cuando la veas, no podrás dejar de verla. Porque ahí es donde se decide si este proceso se vuelve permanente o solo una experiencia pasajera. Quédate. Hay una acción diaria, aparentemente inofensiva, que decide más sobre tu energía futura que cualquier meditación, cualquier afirmación o cualquier intención consciente. Y casi nadie la cuestiona. Porque es automática. Porque es socialmente aceptada. Porque parece normal. Esa acción es como interpretas lo que te sucede. No lo que te sucede. La historia que construyes sobre ello. Ahí se filtra todo. Dos personas viven el mismo evento. Una se fortalece. La otra se drena. La diferencia no está en el evento. Está en la interpretación que activan. Y esa interpretación ocurre en segundos, sin que lo notes. Tu mente necesita sentido. Y cuando no lo encuentra, lo inventa. Ese invento se convierte en narrativa. La narrativa se convierte en emoción. La emoción se convierte en energía sostenida. Y esa energía se vuelve destino. Por eso hay personas que hacen todo bien y aún así repiten los mismos ciclos. Porque siguen interpretando desde la identidad antigua. Desde el yo que reacciona.
desde el yo que se defiende, desde el yo que se siente atacado, ignorado o postergado. Y mientras interpretes desde ahí, tu energía no cambia, solo se disfraza. Aquí viene la revelación central. No necesitas cambiar lo que te pasa. Necesitas cambiar desde donde lo lees. La mayoría interpreta desde el pasado, desde heridas, desde memorias, desde expectativas incumplidas. Y cada interpretación refuerza esa línea temporal. Pero tú estás aprendiendo a hacer algo distinto. Estás aprendiendo a interpretar desde presencia, desde neutralidad, desde observación. Y cuando interpretas desde ahí, algo se rompe. La necesidad de reaccionar. Porque reaccionar es defender una historia. Y tú ya no necesitas defenderla. Ahora quiero que observes esto en ti. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué aparece primero? Una explicación, una culpa, un juicio, una comparación. Eso no es pensamiento, es hábito interpretativo. Y ese hábito es la última puerta que hay que cerrar. Durante estos 21 días, cada vez que algo te active, no preguntes por qué pasó. Pregunta algo distinto. ¿Qué energía estoy eligiendo sostener ahora? Esa pregunta cambia todo. Porque no te lleva al pasado. Te lleva a la elección. Y cuando eliges conscientemente, recuperas poder. Aquí es donde ocurre el quiebre real. Muchas personas creen que elevar su energía es sentirse bien todo el tiempo. No. Elevar tu energía es no perderla cuando algo no te gusta. Es no entregarla a interpretaciones que te debilitan. Es permanecer en centro incluso cuando el entorno intenta sacarte. Eso es maestría. Y esa maestría no se ve espectacular. Se ve simple. Se ve como alguien que ya no explica tanto. Que ya no se justifica. Que ya no reacciona con la misma intensidad. Y por eso pasa desapercibida. Pero internamente es un cambio radical. Ahora quiero decirte algo que puede incomodarte. Hay personas que se identifican tanto con su historia que sin ella no saben quiénes son. Y cuando dejas de interpretar desde esa historia, sientes vértigo. Como si perdieras suelo. Pero no estás perdiendo suelo. Estás dejando de pararte sobre una narrativa frágil. Estás aprendiendo a pararte sobre presencia. Y la presencia no necesita historia para sostenerse. Aquí es donde se entiende por qué tantos procesos no duran. Porque la persona cambia hábitos, cambia pensamientos, cambia rutinas. Pero sigue interpretando igual. Y mientras interpretes igual, tu energía vuelve al punto original. Por eso este bloque es clave. Si integras esto, el cambio se vuelve estable. Si no, todo lo anterior se diluye. Ahora quiero que interactúes conmigo de nuevo. Escribe en los comentarios esto, exactamente como lo sientas. Estoy eligiendo cómo interpreto. No para convencerte. Para recordarte. Porque cuando eliges la interpretación, eliges la energía. Y cuando eliges la energía, eliges la realidad. Ahora viene el momento que te prometí al inicio. La recompensa. Pero antes necesito que sepas algo. Si has llegado hasta aquí, tu energía ya cambió. Tal vez no de forma dramática. Tal vez no con fuegos artificiales. Pero hay más espacio. Más silencio. Más claridad. Y eso es irreversible. Porque una vez que ves dónde se filtra tu energía, no puedes dejar de verlo. En el siguiente bloque voy a unir todas las piezas. Te voy a mostrar cómo sostener este estado sin esfuerzo. Cómo evitar volver atrás sin estar vigilante.
Y voy a decirte algo que puede parecer simple, pero que define si este proceso se integra o se pierde. Y además, voy a volver a mencionar ese otro video que conecta directamente con esto y que, si decides verlo después, va a aumentar tu tiempo de sesión de forma natural porque es el siguiente escalón de este trabajo interno. Ese video se llama El día que dejé de reaccionar y todo empezó a ordenarse. Si quieres que sea el siguiente que publiques o el siguiente que veas después de este, escríbelo en los comentarios. Quédate. Porque el bloque final no es inspiración. Es integración. Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este video. Y no lo digo como frase inspiradora. Lo digo porque algo muy específico ya ocurrió dentro de ti. Ahora sabes dónde se te iba la energía. Sabes cuándo se fugaba. Sabes cómo la entregabas sin darte cuenta. Y una vez que eso se ve, no se puede desver. Ese es el verdadero punto de no retorno. No es sentirte bien. No es estar motivado. No es entender más cosas. Es ver. Ver cómo una interpretación te drenaba. Ver cómo una reacción te fragmentaba. Ver cómo una identidad vieja seguía tomando decisiones. Y ahora sabes algo más importante aún. Sabes que no necesitas luchar contra nada. No necesitas controlar la mente. No necesitas forzar emociones. No necesitas huir del mundo. Solo necesitas no entregar tu energía automáticamente. Ese es el secreto que casi nadie entiende. La mayoría cree que cambiar su vida es agregar cosas. Más hábitos. Más técnicas. Más información. Pero el cambio real ocurre cuando dejas de alimentar lo que ya no eres. Eso es todo. Todo este proceso se resume en una sola maestría. Elegir conscientemente dónde colocas tu atención. Y sostener esa elección incluso cuando nadie te ve. Porque ahí es donde se define quién eres de verdad. Cuando nadie te observa. Cuando no hay aplausos. Cuando no hay validación. Ahí. Y si haces esto durante 21 días, como te pedí al inicio, algo se consolida. No como creencia. Como estructura interna. Tu cuerpo aprende un nuevo estado base. Tu mente deja de reaccionar con la misma urgencia. Tu energía deja de fragmentarse. Y lo más importante, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Ahora quiero que hagas algo muy concreto. Si comenzaste este proceso hoy, escribe en los comentarios la fecha exacta. Si ya llevas algunos días, escríbela igual. Esa fecha es tu ancla. Cada vez que dudes, cada vez que el viejo patrón quiera volver, recuerda ese punto. No para pelear. Para volver al centro. Y ahora viene la verdad final. Este proceso no se mantiene con fuerza de voluntad. Se mantiene con coherencia. No necesitas vigilarte todo el día. No necesitas estar atento a cada pensamiento. Solo necesitas 3 cosas. Cerrar transiciones. Cerrar el día. Elegir cómo interpretas. Si haces eso, tu energía se sostiene sola. Y cuando tu energía se sostiene sola, la vida empieza a ordenarse sin empuje. No porque controles el mundo, sino porque ya no interfieres con tu campo. Eso es neutralidad real. Eso es enfoque real. Eso es poder interno. Ahora voy a cumplir la promesa que te hice al inicio. Te dije que iba a revelarte porque muchas personas practican durante años y no cambian su realidad. La razón es esta. Nunca dejaron de reaccionar internamente. Hicieron técnicas, pero siguieron interpretando igual. Repitieron frases,
pero siguieron entregando energía a la misma historia. Buscaron elevarse, pero no dejaron de fragmentarse. Tú acabas de aprender lo contrario. Aprendiste a retirarte del patrón, no a decorarlo. Y eso cambia todo. Por eso este video no es para todos. Es para quienes están listos para dejar de reaccionar y empezar a elegir. Antes de irte, quiero cerrar el círculo. Te mencioné durante el proceso otro video que conecta directamente con este trabajo y que es el siguiente escalón natural. Ese video se llama El día que dejé de reaccionar y todo empezó a ordenarse. Si después de terminar este video sientes que algo quedó abierto, ese es el siguiente paso. No por curiosidad, por integración. Si quieres que lo publique o que sea el siguiente que veas, escríbelo en los comentarios. Y ahora, si este contenido te sostuvo hasta el final, suscríbete. No por el canal, por la continuidad del proceso. Porque el verdadero cambio no ocurre en un solo video. Ocurre cuando eliges sostenerte. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo hacerlo. Cierra este video como cerraste el día. Respira una vez. Y di internamente: aquí termina. Y desde ese punto, empieza todo lo demás.